En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Quisiera esta mañana hablar de algunos aspectos importantes de la fe cristiana, de lo que tiene que ver con nosotros. He estado pensando desde mucho tiempo atrás sobre el concepto del llamado. Y quizás hoy, el próximo domingo y quizás 2, 3 más, no sé, tiempo hablaremos del llamado. Pero pensando un poco en la historia, los primeros 200 años de la fe cristiana se mantuvo en ascenso. Ascendía día tras día la fe cristiana, en medio de la persecución, en medio de las catatumbas, en medio de los momentos difíciles por la persecución. Aumentaba cada día el número de los creyentes, iba aumentando, aumentando, aumentando. En el año 300, al comenzar ese siglo, el año 312, Constantino, por una situación que nos cuenta la historia, aceptó la fe cristiana y por decreto declaró la fe cristiana la fe del imperio más poderoso que la tierra había conocido, el imperio romano. Se rendía, los perseguidores se rendían por fin a los pies de Cristo. Y comenzaron a pensar en que Jesucristo era el Señor. Parecía que era el triunfo final de la fe cristiana. Pero los hermanos, no sé cómo haya sido, la historia sí nos cuenta algo muy interesante, los cristianos se descuidaron. Abandonaron su consagración, su entrega al Señor. Y se acomodaron a las circunstancias, ya no eran perseguidos. Ahora eran cristianos, ser cristiano era de caché. Era algo que era muy importante, muy importante. Me hacía recordar la historia hace unos cuantos años atrás, en los años 60, en los años 70. Ser cristiano en Colombia era ser una persona de segunda, tercera, cuarta categoría. No tenía ningún valor. Perseguido, pero por circunstancias del trabajo que seguimos realizando y lo que de esta congregación fluyó, la participación en la Asamblea Nacional Constituyente, se logró la libertad y la igualdad religiosa en el país por nuestra participación, por haber guiado realmente ese ministerio que se llamó Unión Cristiana. Y cuando ya estábamos creciendo, íbamos adelante, de repente a partir de ese momento empezó como a acomodarse la situación. Y sigue extendiéndose la fe en Colombia, pero ya no con la profundidad que antes tenía. Hoy en día ser cristiano es de caché. Claro que estamos siendo desafiados hacia el futuro, que no será en el futuro, Dios no lo permita, ser cristianos en el país. No será de la noche a la mañana, pero todo va hacia allá, a menos que la iglesia despierte de su lugar. Volviendo a la historia de hace 1800 años o 1700 años, la iglesia cristiana declarada como la iglesia del Estado, dije, se acomodó y comenzaron a entrar muchos a la iglesia que por decreto se hacían cristianos, pero no eran cristianos. No se habían convertido de verdad. Participaban en todos los ritos que tenía, que fueron entrando. El bautismo se convirtió en un rito, no en un pacto con el Señor. Y todas las cosas que empezaron a entrar en la fe cristiana fueron aterradoras. El cristianismo se fue paganizando día tras día. Y todas las cosas que comenzaron a hacerse en la fe cristiana eran las costumbres paganas para poder estar de boda y acercarnos a los paganos, hacia ellos, o acercarse a ellos, a los paganos.
Y muchas cosas pudiéramos decir de lo que aconteció en ese día. Los que participaban en las ceremonias eran llamados cristianos. Los que no participaban, entonces eran desconocidos como cristianos y entonces participaban en las ceremonias para ser reconocidos por el Estado en su momento, por el rey en su instante. Se perdió el discipulado. Se convirtieron en cristianos los que iban a la iglesia o al templo o al lugar donde se reunían, pero dejaron de ser discípulos. Es decir, seguidores del Señor. Dejaron de ser discípulos y se convirtieron en seguidores de una religión. Fue lo que aconteció en su momento. Y poco a poco entonces fue paganizándose. Y al final el paganismo triunfó sobre la iglesia. La iglesia, al pasar los siglos, al primer milenio, al arrancar el segundo milenio, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, decía un historiador, la iglesia se convirtió en mitad política o politiquería y mitad mundo. De cristiano no había realmente mucho que desear. Así que fue un poco triste la situación de lo que aconteció en esa época. Al mirar la iglesia hoy en día, en muchos casos, ha perdido su rumbo. Dios nos ha llamado desde hace un tiempo atrás a recuperar el rumbo de la fe cristiana, a recuperarlo, volver a las Sagradas Escrituras y empezar a mirar lo que significa ser seguidor del cristianismo. He estado reflexionando mucho sobre esas cosas, he leído bastante. Leí una declaración de un hombre de mucha influencia en la sociedad, en Europa, que decía, una de mis motivaciones para ganar dinero en abundancia, como el que tengo, ha sido sencilla. Contratar personas para que hagan lo que yo no quiero hacer. Y lo he logrado. He conseguido a muchos lo que yo debo de hacer, pero que no quiero hacer, consigo quien lo haga y lo hace y les pago. Tengo dinero en abundancia para eso. Pero de repente dijo en la reunión, pero hay una cosa para la cual no he podido encontrar a alguien que lo haga por mí. Todos quedaron sorprendidos. Se preguntaban qué era aquello que él no había podido encontrar a nadie para pagarle lo que fuera para que lo hiciera por él. Y dijo, no he podido encontrar a alguien que encuentre cuál es el propósito para mi vida en la tierra. Y poder realizarme como persona. Daría lo que fuese para que alguien lo averiguara por mí. ¡Qué declaración! Y es una verdad. Nadie puede decirte cuál es el propósito para ti. Tú tienes que descubrirlo. Tú tienes que descubrirlo. Uno de los sueños que tenemos dentro del proyecto del Tabernáculo de la Fe, especialmente en la iglesia infantil, hemos estado hablando con algunas personas influyentes en esta área. Hice un viaje este año a Estados Unidos para visitar el Museo de la Creación, para visitar el Museo del Arca, para después, más tarde, por esas cosas que Dios permitió, visitar el Museo de la Biblia, que son 3 museos relativamente nuevos y novedosos. Mi hermano José Alfonso ha estado también, hemos estado con él muy cercano en el trabajo. Y hemos logrado ya entablar una conversación con un propósito: tener en el edificio continuo un área. Ojalá fuera todo el edificio, ojalá fuera todo esto, ojalá fuera mucho más de esto. Pero estamos limitados por terreno. Tener un área donde podamos construir un centro de ciencia y tecnología para nuestros niños.
Y claro, no solo para los niños, también los adultos van a disfrutar, los jóvenes lo van a disfrutar, pero dirigido a los niños, con dos propósitos principales, los que tengo en mi corazón. Primero, que ellos entiendan que sean formados con la verdad de que el universo no existe por casualidad, sino que hay un creador que creó todas las cosas. Y mostrar la belleza en lo que sea posible de la creación. Que admiren la belleza de Dios, la verdad, la justicia, la belleza del Señor, como será parte del tema que trabajarán los jóvenes en Panamá con el hermano Darro Miller. Y lo otro es que ellos descubran el propósito para el cual vinieron a la tierra. Dios para cada persona tiene propósitos especiales. No son los propósitos que le propone la sociedad o los centros educativos, que lo hacen con buen cariño, con buena realidad, sino el propósito que Dios tiene para ellos. Para ellos. Desafiarlos a que ellos se encuentren que están aquí en la tierra para cumplir la voluntad de Dios en sus vidas. Y junto con sus padres, lanzarse en la búsqueda de aquello para lo cual Dios los creó, con la certeza que en el camino oirán el llamado del Señor para aquello a los cuales Él los ha consagrado, dedicado. Instituciones como el Camino u otras instituciones cristianas puedan introducirse en ese aspecto y capacitar a la niñez, no en lo que la sociedad quiere, en las necesidades de la sociedad, sino en el plan que Dios tiene para ellos. Plan que Dios tiene para su vida. Nadie podrá averiguarlo por mí. Lo que yo debo de hacer en la tierra, nadie me lo tiene que decir. Dios mismo me lo hablará. Igual para cada uno de ustedes. Yo sé que ya estoy caminando en lo que Dios quería. Yo tenía otros planes en mi vida, pero un día el Señor tuvo misericordia y me llamó. Y cuando me llamó, cambió mi rumbo. No sé cuántos de ustedes sienten que ya el Señor cambió el rumbo de su vida y ya están caminando en lo que Dios quiere. Rick Warren, el famoso escritor, el famoso pastor Rick Warren, allá en Saddleback, California, que he estado varias veces con él. Inclusive me invitó hace unos 2-3 años a Ruanda para ver lo que estaba haciendo allá. Escribió un famoso libro. ¿Se acuerdan cómo se llama el libro? Vida con propósito. Y con ese título del libro se convirtió en poco tiempo en el bestseller. Pocos días habían pasado y ya habían vendido 20 millones de libros de eso. Eso es una cantidad enorme. Y de ahí en adelante han vendido otras cuantos millones, porque la gente al ver Vida con propósito les llamó la atención y pensaron que al leer el libro iban a encontrar el propósito para su vida. Pero me pregunto, las cosas que dice son buenas y son verdades, son reales, pero leerlo es suficiente para encontrar el propósito para la vida. ¿Cuántos de aquí lo han leído? Y yo no sé si eso fue lo que les dio el propósito a su vida o simplemente lo leyeron. Bueno, ¿cuántos habrán tenido? Hoy hay muchos grandes negocios en la tierra. Si eres escritor, escribe sobre ese tema y verás que vas a vender muchos libros y vas a hacerte millonario. Otro de los grandes negocios que encontramos hoy en la sociedad son los gyms, ¿cierto? Los gimnasios. Bogotá está inundado de gimnasios. Hay más gimnasios que centros comerciales. Y eso ya es decir mucho. Hay gimnasios por todas partes. Porque la gente sueña, piensa que el propósito de su vida es tener un cuerpo atlético. Una imagen que deslumbre con todos los demás. Una imagen esbelta y saludable. Y entonces lo acompañan con dietas, inclusive con operaciones en sus cuerpos, con balones gástricos. ¿Sí? Y no es malo que lo hagan. Pero ese es el propósito de su vida.
Leía también de una conferencia que había con altos ejecutivos que tenían una reunión especial, altos ejecutivos, pensadores. Y de repente tuvo que hablar una joven muy atractiva, muy bonita, dicen los que escucharon el tema, los que escriben sobre el tema. Y entonces se paró y dijo, yo tengo la pregunta del millón para todos los ejecutivos que están aquí, para todos los empresarios, para todos los pensadores que se encuentran en esta reunión. Yo tengo la pregunta del millón. Claro, todos se quedaron pensando, ¿qué quería decir con la pregunta del millón? Es algo que dice Os Guinness en uno de sus libros, en uno de esos libros que salió hace poco. Cuenta esa historia. Y dice que ella dijo, la pregunta que tengo para ustedes, que es la pregunta del millón, ¿cómo están sus cuerpos? Y ella mostraba su cuerpo, muy atractiva. ¿Cómo están sus cuerpos? Porque hoy en día a la gente le fascina saber cómo está su cuerpo. Repito, no es malo que te cuides, que hagas dieta y todo aquello, es saludable. Si te quieres volver vegetariano, vuélvete vegetariano. Pero Dios, ese no es el propósito para tu vida. Dice que, Os Guinness dice que él quería preguntarle a esa niña, tan pronto tuviera la oportunidad, señorita, usted me pregunta cómo está mi cuerpo y yo quiero preguntarle cómo está tu mente. Porque el problema es mucho más. No dice el Señor que amarás al Señor con todo tu cuerpo, sino con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Así que yo te pregunto esta mañana, ¿cómo está tu fe? ¿En quién descansas en la vida? ¿Cómo está tu fe? En la iglesia primitiva se desviaron y llegó a ser un paganismo que envolvió a toda la iglesia, y eso llevó para que se estableciera, para que se colocara la reforma, llegara a establecerse la reforma que nosotros llamamos. La reforma tenía 5 principios que empezó a manifestarse. Para poder recobrar la reforma fue el intento de regresar a la iglesia cristiana o al cristianismo o a la religión cristiana, por lo menos, hacia el origen de su vida, de su propósito como iglesia. Y empezó con solo Cristo. No hay nadie más, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y comenzaron a exaltar solo el nombre de Jesucristo. No de ningún otro santo, ni de ningún otro historiador, de ninguna otra persona. Solo el nombre de Jesús. La segunda que ellos tuvieron fue solo Escritura. No lo que digan los concilios, no lo que dijeran los pensadores del momento, sino lo que diga la Biblia. Solo Escritura. Diga conmigo, solo Escritura. Esto es lo que tenemos que buscar. Ya tenemos a Cristo. ¿Cuántos tienen a Cristo? Tenemos a Cristo y debemos de buscar solo a Cristo. Pero tenemos que ir más allá, solo Escritura. Debemos estudiarla, debemos leerla, debemos meditarla, debemos escudriñarla. Porque como dijo Jesús, a vosotros os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Una tercera aspecto que los reformadores pusieron fue solo gracia. El hombre es salvo por la gracia, no por las obras, no por lo que el hombre merece, sino por la gracia que nosotros no merecemos. Recibimos lo inmerecido, gracia del Señor. Interesante, ¿no es cierto? La cuarta cosa que tenían era sola fe. El justo por la fe vivirá. La fe que recibimos por gracia. Justo por la fe vivirá. Y el quinto principio que enmarcó todo el desarrollo de la reforma es solo coram Deo. Solo coram Deo. Es decir, una vida que se vive solo en la presencia de Dios nada más. La vida del cristiano
No estamos en la presencia de Dios cuando venimos a este lugar. Estamos en la presencia de Dios cuando salimos de este lugar. Estamos en la presencia de Dios cuando estamos en la casa, en el hogar. Estamos en la presencia de Dios cuando estamos en el transporte. Estamos en la presencia de Dios cuando estamos en el trabajo, en el estudio, en cualquier lugar donde estamos. No nos podemos esconder de su presencia. Solo coran Deo en la presencia de Dios. Esos principios de la Reforma comenzaron a transformar todo en la sociedad. Se incluyeron en esos 5 aspectos los derechos inalienables, que quiere decir la dignidad de la vida humana, la dignidad de la libertad, la dignidad de la familia, la dignidad de la vocación o del trabajo, el ejercicio de los dones con que fuimos dotados, la dignidad de la propiedad privada en algunos aspectos de los derechos inalienables. Después se fue cambiando todo, en el camino se ha ido cambiando estos principios. Hoy ya no se ve la vida humana con dignidad. Hoy los pensadores o los que manejan las naciones ven al ser humano con boca y estómago nada más. Alguien que consume, nada más, como un consumidor nada más. Hoy la libertad no existe, a menos que usted esté de acuerdo con la ideología del momento. Si no está de acuerdo con la ideología del momento, puede ser acusado de traidor y no merece vivir. Eso en la nación de la tierra cada día es muy claro. Ahora ya la familia no es digna. Ahora es fácil pensar en el divorcio. Les cuento una historia, una anécdota simpática que me viene a la mente ahorita, que me aconteció hace pocas horas en Jerusalén. En el hotel donde estábamos, una señora, los que atendían allí me estaban atendiendo muy bien, y pues volví a ver a muchos amigos que venían, los mismos que organizan el desayuno allá en Jerusalén. Me saludaban con mucha atención, con mucha amabilidad. La señora miraba a todas las personas que venían a saludarme. De repente la señora se me acerca y me dice, señor, era como que era la administradora, no sé quién era, una de las principales del hotel. Me dice, parece que usted es una persona muy importante, señor. No sabía qué decirle. Solamente, pues, me quedé callada. Y ella siguió atendiéndome muy bien. El del mostrador, el que da las habitaciones, me dijo, señor, la habitación suya no está lista. Pero se quedó mirando, dijo, voy a hacerle un ascenso por el mismo precio. Le voy a dar la mejor habitación del hotel. Yo no sabía por qué. Me dio la mejor habitación, muy especial. Un hotel interesante, es un hotel, Hotel Oriente de Jerusalén. Nunca había estado en él. Muy bonito y muy costoso también. Entonces, la señora al día siguiente me llama y me dice, señor, quiero presentarle a una persona que trabaja conmigo en inglés. Me habló en hebreo primero, le dije hebreo ni jota. Entonces me habló en inglés. Me dijo, quiero presentarle a una señora que trabaja conmigo, está abajo, en las oficinas de abajo. Si me esperas, la llamo. Dije, claro, es colombiana, me dijo. Quiero que la conozca. Tiene una hija. Magnífico. Conocer a una persona colombiana que está trabajando ahí. Bueno, si le puedo hablar de Cristo, magnífico. Entonces, la señora estaba muy acopada y luego viene y me dice, señor, ¿quiere bajar conmigo? Porque ella quiere conocerlo. Habla. Entonces yo bajé con ella y la saludé. Muy amable la señora. Y me contó de su familia, era de Bogotá. Hacía 25 años vivía en
en Israel, en Jerusalén, y estaba trabajando desde ese tiempo. Hablamos no mucho tiempo, unos 5 minutos hablamos, porque ya tengo que ir trabajando y yo tengo que ir a las reuniones. Me despedí y cuando iba subiendo, la señora me dijo, la que me enviaba allá, me dijo, ¿qué le pareció mi amiga? ¿Ah? Magnífico. Dijo, es divorciada. Es divorciada, señor. Y me mira y me dice, ¿y usted tiene mujer? Así directamente, completo. Yo le dije, sí, señora, soy casado, gracias. Y me despedí. Pero eso es lo que el mundo, eso es lo que piensa directamente, permanentemente. De esas cosas pueden suceder a cualquier momento en la vida, porque la familia ya no es digna. Ya no es digna. ¿Sí? Se ha perdido. Ayer tuvimos matrimonios aquí. Ayer fue una linda mañana con matrimonios con propósitos. Tuvimos 2 matrimonios que no se habían casado ni por la iglesia ni por lo civil. Tuvimos 2 matrimonios que se habían casado por lo civil, pero no por la iglesia. Eran 4. Y 6 que renovaban sus votos matrimoniales. Tuvimos 10 matrimonios. Fue muy hermoso, fue lindo tiempo. Yo bendigo a los hermanos de Matrimonio con Propósito, de la familia que ha hecho un buen trabajo. Todos los facilitadores han hecho un trabajo muy lindo, muy hermoso. Y yo les contaba una anécdota a los hermanos, a todos, que pensaran por un momento sobre las personas más importantes en su vida que han encontrado. A los matrimonios les pedí que piensen ustedes, los que estaban casados, los que iban a renovar los votos, los que iban a casar. Entonces, piensen en cuántas personas conocen ustedes que son importantes en su vida. Piensen por un momento, tal vez 5, tal vez 8, 10, 15, 20, 30. Si hubiéramos tenido tiempo, les hubiera dado una hoja de papel para que escribieran los nombres. Pero claro que no había tiempo, solamente un ejercicio mental rápidamente. Y entonces le conté una historia que leí hace tiempos y que me hizo pensar hace mucho tiempo esa historia. De una persona que le hicieron esa pregunta y pensó que tenía como 20 personas que eran amigas especiales. Y las escribió, eran sus vecinos, sus compañeros de trabajo, compañeros de estudio, personas con las cuales tenía negocios, etc. Y fueron escribiendo uno a uno los nombres de las personas. Escribieron los nombres de todos, de todos. Y al final, pues también escribieron el nombre de sus padres. Tenían una hija, el nombre de su hija y el nombre de su cónyuge. ¿Sí? Estaba entre los nombres. Le pidieron que empezara a borrar los nombres de las personas que eran menos importantes. Y así iba descendiendo. Primero borraron 3, después le pidieron que borraran 5, después le pidieron que borraran 6, etc. Y al final quedaron solo 4 personas nada más. Los 2 padres, la hija y el cónyuge. Entonces ahora la pregunta era crucial. Porque tienen que decir cuál es la persona más importante. Entonces, por favor, borren 2 personas de la lista que no son los más importantes para su vida. El problema. O sea, yo no sé si usted tuviera que hacerlo, ¿a quién borraría? Entonces borró a sus padres. Después le dijo que quedaban 2, su cónyuge y su hija, que amaba mucho a su hija. Ahora de los 2 borre 1. Con dificultades borró a su hija y se quedó con el último. ¿Quién era? Su cónyuge. Y le preguntaron, ¿por qué borraste inclusive a tus padres? Dijo, porque un día mis padres morirán y yo me quedaré sola. ¿Y por qué su hija? Y no su esposo. Dijo, porque yo confío en una verdad, que un día mis hijos se irán de la casa. Crecerán, se irán. ¿Cuántos de ustedes al crecer y al ser ya grandes abandonaron su hogar? ¿Cuántos? Normalmente todos nos vamos de la casa. Y dijo ella, la única persona que quedará conmigo en la vida es mi cónyuge.
Difícil, ¿no es cierto? Difícil, difícil. Yo le digo a las mujeres, les he dicho a las mujeres, a las familias de gracia, ustedes no tienen esposo porque están divorciadas, porque están separadas, porque están viudas, porque son madres solteras. No importa. Ahora tienen un esposo que vive para siempre a su lado, que es el Señor. Él es su marido. Jehová, el Señor, es su marido. Demos un aplauso por las familias de gracia, que tienen un esposo que nunca las abandonará. Nunca. El Señor es su esposo. El Señor es su marido. ¿Sí? Hoy en día ese principio se ha ido abandonando. Ya la familia no es digna como debía de ser digna. Bueno, y pudiera seguir mirando tantas cosas, hermanos, pero quiero seguir avanzando hacia el principio. Hablemos de hoy. Hoy. Hoy Dios nos invita a descubrir cuál es nuestro llamado para el cumplimiento de la gran comisión. Dios ha dejado a su iglesia lo que llamamos la gran comisión. Quiero mencionar algunos textos de la Biblia que ustedes recuerdan. Nos dice la Escritura que en los últimos días, por ejemplo, menciona la palabra, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? Nos habla de la crisis de fe que empezará a haber en la raza humana. Y no me extraña que algunos de ustedes hayan llegado a tener crisis de fe. Inclusive ahora tal vez algunos están pasando crisis de fe. Otra palabra que nos dice el Señor, que a causa de la maldad, el amor se enfriará. Otra parábola nos habla el Señor de que en aquel día el Señor separará la cizaña del trigo. Que las dos crecieron. Pero llegará el día en que la cizaña será arrancada y lanzada al fuego. Y el trigo será guardado en el granero de Dios. También nos habla del juicio de las naciones. ¿Se acuerdan? Mateo 25. Cuando colocará unos a la izquierda y otros a la derecha. Aquellos que amaron a su prójimo como a sí mismo, estarán como las ovejas. Y aquellos que no amaron a su prójimo serán considerados como cabras. Y estarán, dice la Escritura, a la izquierda. Los que amaron a Dios entonces permanecerán en los planes del Señor. Quiero mirar un texto de la Escritura que está en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Dice de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. No algo parecido, es la imagen misma del Dios invisible. El primogénito, el mayor, el más importante de toda creación. Él no es parte de la creación, está sobre la creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, porque a Dios, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Habla de Jesús. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Interesante este pasaje, que nos habla de aquello que el Señor está restaurando en la era que estamos viviendo. Creo que es un momento de restauración de todas las cosas que el Señor tiene para nuestras vidas. Y espero que como iglesia seamos fieles a ese llamado que el Señor nos ha hecho. Miremos otros pasajes. En Romanos capítulo 8 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿lo leen conmigo? Sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. La predestinación en este pasaje no es predestinación a ser salvo, sino predestinación a ser transformado a la imagen de su Hijo Jesús. Eso es lo que Dios nos busca. Transformados a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito. Hasta ese momento a Jesús se conocía como el unigénito. Pero después de la muerte en la cruz, Jesús dejó de ser el unigénito para convertirse en el primogénito. ¿Quiénes son los otros? Levante su mano y diga: yo soy el otro. Yo soy parte de esos otros, de esa gran familia de Dios. Ahora Él es el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que le dio, los que predestinó para ello, a esos los llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Me interesa la palabra llamado en este texto. Aquí en Marcos 13 dice que cuando Jesús vio, según Mateo, cuando Jesús vio las multitudes que estaban descarriadas como ovejas que no tenían pastor, subió al monte y pasó una noche en oración. Y después de que terminó la noche en oración, descendió y llamó así. ¿Qué hizo el Señor? Llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él, para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y un pasaje más que quisiera que leyéramos. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y aquí quiero dejar un pensamiento esta mañana en sus mentes para que lo tengamos en mente. En algún momento me volví poeta. No soy poeta, pero me volví poeta. Pensando en aquello. Dice que un día, un poeta dijo que un día el agua vio el rostro de Jesús que se reflejaba en ella. Y entonces se sonrojó. Por eso el agua se convirtió en vino. Porque el rostro de Jesús resplandeció en el agua. Un día Jesús me miró. Un día Jesús te miró. Y tras sus ojos estaba su rostro. Y tras su rostro, su corazón. Y me dijo: sígueme. Eso aconteció en mi vida hace 58 años. Fue el Señor el que te miró. Fue el Señor el que, al contemplarte, detrás de sus ojos estaba su rostro. Y detrás de su rostro estaba el corazón de Dios. Y detrás del corazón de Dios estaba su voz que te dijo: sígueme. Y estás aquí porque escuchaste su voz y lo seguiste. A veces, cuando miro la congregación, hay momentos en que me da tristeza. ¿Sabes por qué me da tristeza? Porque posiblemente dentro de algunas semanas no volveré a ver el rostro de ninguno, porque se fueron para otra congregación. Y me da tristeza. Pero yo quisiera, por lo menos donde quiera que ustedes estén, nunca abandonen al que los llamó. Dígale a su hermano: nunca debo abandonar al que llamó, al que me llamó. Pero la pregunta esencial, la pregunta central es: ¿para qué me llamó el Señor? ¿Para qué? ¿Para qué? Es una buena pregunta.
Hay lo que llamamos el llamado primario y el llamado secundario. Hoy no vamos a hablar del llamado secundario, vamos a hablar del llamado primario. El supremo motivo por el cual Dios te llamó. ¿Para qué crees que te llamó? Hace mucho tiempo que yo creí que Dios me había llamado para ir al cielo. Y por mucho tiempo ese fue mi pensamiento. Yo fui llamado para ir al cielo, para ir al cielo, para ir al cielo. Así fui formado. Y yo buscaba no apartarme para no perder el cielo. Inclusive no iba ni a cine. Porque ¿qué tal que el Señor viniera en medio de la película? Él no iba a sacarme del teatro. Porque yo creía que estaba sentado en silla de pecadores. Y en silla de escarnecedores, y Él no me iba a buscar allá. Hasta que un día el Señor me cambió la manera de pensar en mi vida. Pero la pregunta de oro es, esa sí es la pregunta del millón. ¿Para qué te llamó el Señor? ¿Cuál es el principal motivo para el cual Dios se acercó a ti? Escuchaste su voz y te dijo, sígueme. Obedecerle es parte, es bueno, es importante obedecerle. Si ustedes me permiten volver atrás a un pasaje, lo leemos juntos. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él y estableció a 12. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el llamado primario? El llamado supremo que Dios nos ha hecho para estar con Él. Dios no me llamó para ser pastor. Ese es un llamado secundario. El llamado primario a mi vida fue para estar con Él, para vivir con Él, para andar con Él. Que yo pueda decir, me acosté, dormí y descansé porque el Señor estaba conmigo. Que yo pueda decir, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Que no importa el lugar donde yo vaya, lo más bello es que Él, o mejor, que yo esté a su lado. Yo les dije hace poco que en algunos momentos, cuando algunas personas, Dios nos da las instrucciones por qué camino debemos andar. Y si uno toma su propio camino, el Señor te dice, por ese camino no voy yo. Si tú quieres irte por ese camino, vete. Yo me quedo aquí esperándote hasta que tú quieras regresar. Yo quiero andar por los caminos del Señor. Porque solo en los caminos del Señor Él va conmigo. No más. ¿Para qué te llamó el Señor? Para que estés con Él. No para que hagas cosas. Hay que hacerlas. Y eso lo haremos el próximo domingo. ¿Cómo guardar el equilibrio entre las dos? Dios no me llamó para ser pastor. Yo puedo ser pastor sin estar con Él. Y hay muchos que son pastores. Y ejercen buena función. Buenos consejeros. Buenas personas. Buena gente. Pero si no están con Él, ¿de qué sirve? Mi hermano Antonio leyó un pasaje de la Biblia que quiero que lo recuerden. Éxodo 33. Un momento de crisis en Israel. Porque habían hecho el becerro de oro mientras Moisés estaba en la cumbre recibiendo los 10 mandamientos. Que a propósito, entre paréntesis, es triste que tomen cuadros como los 10 mandamientos en la política. Y hoy aparezcan los nuevos Moisés y Aarones en la foto diciendo, hay un nuevo camino. Qué triste. Que se burlen de los principios que el Señor ha establecido. Que Dios nos libre. Que Dios nos libre. Oremos por esas personas, porque por ellas Cristo murió también.
Por ellas Cristo derramó su sangre. A ellas las ama el Señor, aunque se burlen del Señor hoy en día. Pero las ama el Señor y tenemos nosotros que amarles. En ese momento de crisis hubo una mortandad enorme. Usted lo lee en el capítulo 32 de Éxodo. Y llega el capítulo 33, donde Dios le dice a Moisés: Moisés, yo voy a cumplir mi palabra. Les voy a dar la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Enviaré mis ángeles, mi ángel poderoso, que les guarde en el camino. Les entregaré la tierra prometida. Pero una cosa les aseguro: yo no iré con ustedes, porque ustedes son un pueblo de dura cerviz. ¿Se acuerdan? Cuando oyeron eso, el pueblo tembló. Moisés tembló. ¿De qué sirve la tierra abundante que fluye leche y miel si el Señor no está con nosotros? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve la prosperidad en tu vida? ¿De qué sirven tus viajes? ¿De qué sirven tus éxitos? ¿De qué sirve todo lo que hagas si en Dios, el Señor, no está presente? No estás en los caminos del Señor. Moisés trasladó el tabernáculo fuera del campamento y entró a hablar con Dios. Y en su conversación con Dios uno descubre, buscó diciéndole al Señor: Señor, tú me llamas que soy tu amigo. Tú dices que me aprecias mucho, Señor. Pero, Señor, si me aprecias, si eres mi amigo, ¿por qué me mandas sin que tú vayas con nosotros? Señor, si no vas con nosotros, no nos saques de aquí. No nos saques, no nos saques. ¿De qué sirve un predicador brillante si no está con el Señor? Hay muchos brillantes. No necesita al Señor para ser brillante. No lo necesita. Puede hacerlo sin el Señor. Pero ¿de qué sirve todo eso si el Señor no está con nosotros? Y cuando Dios descubrió el corazón de Moisés, le dijo: Moisés, descansa, mi rostro irá contigo. Y luego él asegura: Señor, si tu rostro no va con nosotros, no nos saque. Muéstrame tu gloria, Señor. Amén. ¿Qué es lo más importante, el llamado o el que nos llama? Aquí entonces empezamos a entender que hay una segunda parte. ¿A qué nos llama el Señor? Pero lo más importante del llamado es el que nos llama. A mí me llamó el Señor. Y Él es lo más importante para mi vida. Para ti también. Dígale a su hermano: el que me llamó fue el Señor. Y si el Señor me llamó, no hay nada más importante que Él. A jóvenes que despierten la pasión por aquel que los llamó. Que Él sea la causa de tu vida, la causa de tus sueños. No busques al Señor para que cumpla tus sueños. Acércate al Señor para que tú vivas en los sueños del Señor, en los sueños de Dios. Hermanos, este concepto del llamado es fascinante. Es fascinante. Moisés no concebía la vida sin la presencia. Sabía que había sido llamado a una vocación que tenía que ejercer. Pero la vocación no era lo importante. Lo primario era el que lo llamó. Fui creado, fui redimido, fui rescatado para estar con Él. Hermanos míos, que ese pensamiento inunde nuestro corazón. Tú fuiste llamado. Y lo más importante en el llamamiento no es el llamamiento, es el que te llamó. Puedes inclinar el rostro.
y decirle: Señor, Señor, tú eres lo más importante en mi vida. Fuiste tú quien me llamaste. Y Señor, quiero serte fiel. Quiero serte fiel, Señor. Quiero serte fiel.